Bienvenidos a esta nueva sección de Discipulando Juntos. El día de hoy comenzamos con la lección número 1 que habla sobre el nuevo nacimiento, cuán importante es entender el nuevo nacimiento como nuevo creyente. Ahora vamos a comenzar a leer la guía. Quédense con nosotros y siempre pueden compartir este vídeo con nuevos creyentes y así pueden consolidar lo que sería el fundamento de la fe cristiana. Vamos allá. Entonces, aquí tenemos algo que es esencial para el cristiano, que es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Hasta ahora, eh, según lo que dice Juan, me gustaría que Diana lo leyera. Juan Eh, 3:3, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahora, esta doctrina del nuevo nacimiento es fundamental en el cristianismo. Todo ser humano necesita experimentar esto para poder entrar al reino de los cielos y ser salvo por medio de Jesucristo, recibiendo así la vida eterna. Y Jesucristo fue claro, hasta él mismo se bautizó. Eh, Gracias a Dios que ya Diana está bautizada, ya ella pasó esta etapa. Sin embargo, ahora viene lo que sería el conocimiento, para que este conocimiento pueda quedar en su corazón. Diana, según tú, ¿qué es el nuevo nacimiento? Yo o lo que dice aquí. Tú, porque me imagino que ya esta le diste una ojeada. Sí, sí, le di una ojeada. Bueno, el nuevo nacimiento es como morir a la carne Ujú. y volver a nacer, pero en Cristo Jesús, como que el pasado ya es pasado y en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Exactamente. Y es por eso cuando Jesús hablaba con Nicodemo, él lo que le decía era, tú sabes mucho, tienes mucho conocimiento, pero hasta ahora no sabes cómo ocurre el nuevo nacimiento. Y viene y ocurre a través del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es lo siguiente, es que el alma del hombre es renovada o vuelve a nacer para poder entrar al reino de los cielos mediante la presencia e intervención del Espíritu Santo. Este renueva, limpia y nos hace santos ante con Dios. Por eso que aquí dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Te sientes Vale. bien con esta información? Sí, Ok. la leía hace un rato para leer, para entenderla y me gustó. Es clara y precisa. Es clara y precisa. En la antigüedad no se entendía porque aún no estaba el Espíritu Santo, pero ya nosotros entendemos cómo y por qué sucede. Seguimos con el siguiente punto. ¿Por qué es necesario alcanzar la salvación en Cristo? Dice aquí, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad, pero no nos dice el por qué. ¿Por qué tú crees que es necesario alcanzar la salvación en Cristo? Em, bueno, a mi parecer es necesario porque existe el cielo y existe el infierno y nosotros tenemos una vida después de esta. Nuestra alma tiene que ir a algún sitio. Entonces, si no tenemos a Dios, lamentablemente nuestra alma se va a perder. Entonces, por eso Dios nos da el periodo de la gracia para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y así poder ser salvos. Exactamente. Yo coloqué aquí, es de vital importancia que el ser humano es de vital importancia para el ser humano, ya que nosotros no podemos hacer nada por mérito propio para alcanzar esa salvación y con el fin pues de ser aceptos por Dios. El ser humano no pudo cumplir los mandamientos o la ley del Antiguo Testamento y sin esta salvación el final será la muerte eterna en el lago de fuego. Aquí tenemos un versículo, si quieres lo puedes leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. En otras palabras, la persona que no acepte a Jesús, que no tenga ese nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. Y es así, yo lo veo bastante sencillo. ¿Qué tú opinas? Yo también lo veo muy claro. Ok.
Ahora, ¿qué significa perderse? Espiritualmente, claro. Lee, Diana, ¿qué significa Significa perderse? estar separado de Dios y condenado al castigo eterno. ¿Qué dice Mateo Mateo? 28:41 dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eh, Muchos dicen, o bueno, una persona allegada a mí dice que ella no ve justo que también nosotros los humanos vayamos al mismo sitio, porque claro, ¿Cómo así? en el sentido de eh, eso nada más debería ser para Satanás y sus demonios, pero también Ujú. hay almas de seres humanos. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees Son que esto es malas. justo? Eh, yo no sabría decir si es algo justo o no, porque así como hay almas, como dices tú, también existen muchas almas el pecado trae muerte y hay muchas almas que son malas. Entonces, pienso que esas almas malas tampoco se merecen el reino de los cielos. Creo que nadie se lo merece realmente, porque nosotros como seres humanos no nos merecemos nada, Es correcto, ¿no? por así Parece decirlo. fue por misericordia y amor de Dios que nos dejó entrada. Exactamente, Pero bueno, yo exactamente. coloqué aquí, ¿qué significa perderse? Es la separación eterna de la presencia de Dios. Dos, ser echados al infierno en lugar de tormento eterno. Y aquí dice que la Biblia nos enseña la existencia del infierno, que es un lugar preparado inicialmente para el diablo y sus ángeles, los caídos, claro está. Sin embargo, como el ser humano pecó también, fue considerado justo enviarlos al mismo destino. Ahora, eso depende de la madurez de cada quien, porque pensamos muchas veces ser mejor que Dios, pero Él es el justo y Él es el juez. En Mateo 25:41 dice sí, la versión un poquito más extendida. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Todo lo que tiene que ver con la izquierda tiene que ver con maldición. Por eso es que Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre y no a su izquierda. Eh, Mm. Ujú. Y dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza todavía. Ahora vamos con el cuarto que sería, ¿qué es el pecado? Si quieres leer, El Diana. pecado es desobedecer a Dios y todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente. Es lo más sencillo que podemos entender y es justo. Si pues Pero cometemos una ahí yo tengo una infracción, pregunta. dime. Mi pregunta es, el ser humano ya de por sí nace con el pecado. Exactamente, A través de Adán y Eva, que ellos como que maldijeron el linaje entero de la humanidad, porque fueron exactamente. engañados por Satanás. Ujú. Entonces, ya uno de por sí nace con eso. ¿Cómo hace uno para controlar eso? Yo sé que está Dios y todo, está Dios, el Espíritu Santo que te guía, pero uno se sigue equivocando a diario, ¿sabes? Entonces es como, ¿cómo hace uno para no seguirse equivocando de esa manera? Vale. ¿Entiendes? Por lo menos Dios perdona en el sentido de que Él nos perdona hoy si nos arrepentimos de corazón, pero mañana vamos a volver a pecar y nosotros no sabemos. O sea, porque uno puede pecar de diferentes maneras y Ujú. de muchas formas y es muy fácil pecar, pero Dios nos vuelve a perdonar sabiendo que volveremos a pecar. Exactamente, por eso es que él dijo que él pagó el pecado de la humanidad. Eso significa desde Adán y Eva hasta el último ser humano, hasta el último ser Mm. humano. Esto no significa que eso es otro punto, por cierto, pero bueno, vamos a adelantarlo. Significa que lo más importante para Dios es tener el conocimiento del pecado y que la gracia es es preciada, porque hay personas que después del nuevo nacimiento se olvidan de Cristo y como que pisotean su sangre. Y hay una parte en la Biblia que dice que para aquellos que conociendo la palabra de Dios pisotean la gracia de Dios,
para estas personas ya no hay más que castigo eterno. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, sigan pecando, 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 teniendo conciencia de pecado y sigan pecando, 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 por ejemplo, un pecado, qué sé yo, por ejemplo, mentir. Va a haber momentos que el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, ok, acabas de pecar, arrepiéntete. Y tú rápidamente te arrepientes y le dices, Espíritu Santo, ayúdame a tener conciencia de este pecado para que no lo vuelva a cometer. Sin embargo, como vivimos en cuerpo de pecado, aún no hemos sido transformados en el rapto, aún tenemos esta naturaleza pecaminosa, que es lo que yo siempre digo. Oro en la mañana, le digo, Espíritu Santo, ayúdame a hacer la voluntad de Dios. Llevo cautiva esta carne a la obediencia a Cristo y le pido al Espíritu Santo que tome control de todo mi ser, que me haga consciente de todo lo que yo pienso, lo que voy a decir el día de hoy, para no entristecerte, porque esa es otra cosa. También entristecemos a Dios y al Espíritu Santo con nuestras acciones, que no somos perfectos, no somos perfectos, pero ya Dios lo sabe. Lo importante es tener como preciada, como precioso la sangre de Cristo y su gracia para con nosotros, no pisándola, sino crear en nosotros esa conciencia de pecado y tener, como te digo, y tener la capacidad de arrepentirnos, que es lo que produce el Espíritu Santo, tener un arrepentimiento verdadero. Lo que te estoy diciendo, no Entiendo. sé si lo pudiste captar, pero lo que te digo Sí, es un caminar, es un continuo caminar, es un continuo arrepentimiento, es una continua, un continuo deseo de agradar a Dios todos los días y teniendo en cuenta que también Dios nos dijo que teníamos que luchar con nuestra propia carne, como decía Pablo, que él se pegaba en su carne, colocaba su carne bajo esclavitud para no ser después como que deshecho o desechado. Habiendo predicado este evangelio, vengo yo a ser desechado de ninguna manera, dice Pablo. Pablo sabía, todos los seres humanos tenemos un, ¿cómo te explico? Tenemos un aguijón que nos recuerda que somos carne, siempre. Por ejemplo, mentir. ok. Uno puedes estar consciente y no haces nada de lo demás, pero tienes una debilidad en mentir. Así todos tenemos una debilidad. No significa que vamos a decir es normal, ya yo me conozco, no, sino que cada día tenemos que mejorar e ir llevándolo cautivo porque Jesucristo nos hizo victoriosos, victoriosos en todo sentido, inclusive sobre el pecado. Ok, Hasta ahí bien. sí, Bien, vamos con el 5. El pecado separa al hombre de Dios. Dice aquí, el pecado nos aleja de Dios y nos condena a la muerte espiritual. Si quieres, puedes leer Romanos 6:23. porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 5, vale, perfecto. Entonces, como tú bien lo has dicho, desde Adán y Eva fuimos separados de la presencia de Dios. Inclusive, bueno, aquí no aparece, pero una de las primeras preguntas que le hizo Dios a Adán y Eva fue, ¿y dónde estás tú después que pecaron? El primer pecado fue desobediencia. Por eso es que el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues que ellos no comieran del árbol del bien y del mal. Pero Adán y Eva lo hicieron. Y automáticamente, aunque Dios era todopoderoso, hubo una separación, una separación. Por eso es que cuando más nos alejamos de Dios, más pecamos, nos alejamos poco a poco, hasta que llega un punto que sentimos un vacío inmenso. En Romanos Ya. 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Somos una raza. Y si ellos hicieron eso, ya está incluido, como, por así decirlo, en nuestro ADN. Ujú. Exacto. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? No, Vamos con... del ADN. O sea, que es como el yin y el yang, ¿no? Que, por así decirlo, que nace, no lo llamaría así, pero es como parecido, que nacemos como con lo bueno y lo malo, ya de por sí. Sí, eso se llama dualidad. Hay una dualidad
en el ser humano, que está el bien y el mal. Sin embargo, esta dualidad no está presente en la divinidad, en Dios, no está presente esa dualidad, porque todo lo que hace es por justicia y tiene un propósito. Pero nosotros tendemos a hacer el mal sin propósito, y eso es lo que también hace Satanás, disfruta hacer el pecado, pecar y destruir a la raza humana. Ok. Él no tiene conciencia de pecado, no tiene remordimiento. En cambio, Mm, nosotros sí tenemos, que se llama conciencia y que nos ayuda también el Espíritu Santo a tener conciencia. Entonces dice, vale, Jesucristo, Dios aquí fue bastante justo porque como él vio, ok, si todos pecaron, entonces yo también voy a enviar a mi hijo Jesús en forma de carne, encarnó en hombre y él va a pagar todo, porque no hubo ningún ser humano que pudo hacer, bueno, pagar esa deuda eterna, por así decirlo. Vamos con las 6. ¿Existe alguna salida o solución para la humanidad? ¿Qué piensas tú? está un poco complicado porque sabemos que este mundo, el rey de este mundo es Satanás. O sea, Mm, aquí él hace libremente lo que él quiere y nosotros como conocedores de Dios o que estamos empezando en este camino, a veces tenemos muchas pruebas y yo creo que la salida y la solución para todo esto es Jesucristo, porque fuera de Jesús no tenemos salvación. exactamente. Creer en él es la única salida, la única Y salida. también tener un corazón dispuesto, porque a veces el mismo Satanás nos pone pensamientos de que cuando pecamos, de que no somos dignos de la presencia de Dios. O sea, nos inyecta pensamientos de que tú hiciste esto, tú hiciste aquello, no seas hipócrita, cosas así, pero yo pienso que Dios es cuando más quiere que uno se acerque y le confiese sus pecados, porque no somos perfectos y Él lo sabe. Exactamente, ese espíritu se llama espíritu de culpabilidad, lo puedes reprender en el nombre de Jesús. ¿Y cómo se Ujú. combate ese espíritu? Con la palabra de Dios. Él Ok, mostró su amor, como dice aquí, para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que encima del pecado está Cristo. ok, Entonces, te voy a mandar a hacer una lista de las cosas con las que tú batallas. Si quieres, en ese mismo lugar, coloca lista de pecados, de las ok, cosas que tú batallas continuamente. Lo vas a hacer vale, y luego al final vas a colocar una cruz sobre eso, porque la ok. cruz pagó, el sacrificio pagó. Cada vez que vengan pensamientos de culpabilidad, recuérdale a Satanás, Jesucristo pagó por mi pecado y fuiste vencido, fuiste vencido. Yo estoy perdonada por Cristo Jesús. Y eso va a callar la voz, porque vas peleando con la palabra de Dios, así como hizo Jesús en el desierto. Él solamente Ok, dijo la palabra de Dios. Colócalo con una nota. vale. Voy a seguir. 7. ¿Acaso no es necesario hacer buenas obras para salvarse? ¿O acaso es necesario hacer buenas obras para salvarse? Esto aquí está erróneo. Ya después lo arreglo. ¿Qué piensas tú? ¿La Eh, salvación es por no, obra? Vale, no es por obra, es por fe, la verdad. Porque por obras, cualquiera puede hacer obras, pero si no tienes a Dios en tu corazón, es en vano. exactamente. Y eso hay muchas culturas asiáticas, como la China, creen que por hacer el bien, ellos, pues además de recibir el bien, también limpian su conciencia de lo que sería el pecado, pero nada puede borrar esa pesadez del pecado, sino la salvación en Cristo Jesús. Ok, Amén. amén. Vamos allá con el 8. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es creer en Jesús como el Salvador y aceptar su sacrificio en la cruz. Juan 1:29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto. Es creer en la palabra de Dios, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y esta fe es la que produce esperanza de salvación y vida eterna. Por eso que Satanás siempre trata de disminuir o apagar nuestra fe. Jesucristo dijo que le pidiéramos que aumentara nuestra fe en cualquier momento, porque ese es como el target, es como el objetivo
que tiene Satanás. Dice Isaías 53:5. Más el herido fue por nuestras rebeliones y luego lo que ya leímos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está claro, ¿verdad? Ujú. Ujú. 9. Ya vamos terminando. Cuando se nace de nuevo, uno se convierte en hijo de Dios. Aquí dice, solo quienes aceptan a Jesús son hechos hijos de Dios. Ok, Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. exactamente. Hay una creencia muy popular que dice que todos somos hijos de Dios, pero no, no somos. Antes de conocer a Yo tengo- Jesús, somos creación. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y queremos hacer las cosas mejor, las cosas se ponen más difíciles de lo que parecen o de lo que, o sea, o no sé cómo explicar, o sea, como que se ponen más difíciles? ¿No debería ser como más fácil? La verdad que no, porque si no, entonces los discípulos no hubieran muerto de la manera que murieron, ahorcados, incinerados y tal, porque estamos como bien dijiste, en el mundo bajo el dominio del príncipe de De las Satanás, tinieblas. de las tinieblas. Y él tiene aquí pues su grupo, su organización, y ellos saben que la vida eterna, ellos no lo pueden alcanzar. Entonces le van a hacer la vida añicos al nuevo creyente para que pueda claudicar y volverse atrás de sus malos caminos. Pero por eso es que Jesucristo dice, si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, es decir, tus problemas, y sígueme. Luego dice, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si Aquí o sea, ponte una persona que entra en los caminos de Dios y de repente se aleja Jesucristo por X, siempre lo va a volver a buscar y a colocar ese anhelo, ese deseo, porque sobre se ha hecho para gracia, ¿no? ahí entra lo que se llama el amor de Dios y la gracia perdonadora de Jesucristo. Pero esta pregunta que me hiciste está muy buena, la verdad, porque hay muchos que están descarriados y en cierta manera Satanás ha podido apagar su fe, apagar su conciencia, pero no pueden detener el plan de Dios de salvación para esa persona porque ya ha sido sellado. Esa persona ya aceptó a Jesús, en ella está el sello de salvación del Espíritu Santo y él lo que está haciendo en estos últimos tiempos es rescatar a esa gente. Las personas que decidan seguirlo sabrán lo que dice la Biblia, que su yugo es ligero y su carga es fácil. Nosotros tenemos que seguirlo. No es fácil, no es fácil. Él nos va a dar la fuerza a través del Espíritu Santo y eso hay que pedirlo. Espíritu Santo, dame fuerza, ayúdame con esta situación, ayúdame a estar aprobado en esta etapa de mi vida, porque ya lo peor lo hizo Jesucristo, que fue morir y morir santo, sin ningún pecado, porque él no conoció pecado. Así que lo Qué peor, difícil eso. exacto, lo peor ya está listo. Ahora nos toca a cada quien cargar con nuestros pecados diarios, con nuestra carne, cargar con eso, inclusive Con las pelear. pruebas. Ujú, exactamente. Él es un Dios de procesos y lo puedes ver claramente con lo que con lo que sigue aún pasando el día de hoy con el pueblo de Israel. Y aunque ellos Ujú. estén lejos, su promesa se va a cumplir y él va a restaurar esa nación en los últimos Y tiempos. es lo que también que ellos son el único pueblo o sea, no sé si estoy equivocada, pero como que los judíos son los únicos que van a tener, o sea, cuando se termine la gracia, ellos son los que van a tener la oportunidad, o sea, otra oportunidad. ¿Por qué? O sea, solamente por ser judíos. No, resulta que desde la creación del mundo, Dios también tiene ¿cómo te puedo decir? Él también tiene favoritos, ¿ok? Ok, Él decidió colocar su santo nombre en el monte de Sión y inclusive colocó el Edén al oriente, o sea, hacia Jerusalén, hacia el sol, hacia ese sitio. Y la niña de los ojos de Dios es Israel. Por eso ok. es que él tiene su primicia. Los primeros fueron ellos. Y él, como te digo, él avala mucho y le da mucho poder
a la primicia, lo primero, los diezmos, el 10%, todo lo que hagas, dame el 10%. ¿Por qué? Porque él es así, él tiene sus preferencias. Mm, Y nosotros somos hijos adoptados. ok, ok, Entonces ellos son vale. los que teniendo todo, se No lo descarriaron. aprovecho. Exacto. Y nosotros los gentiles lo aprovechamos. Por eso es que nosotros los gentiles sí vamos, nos vamos al rapto, pero ellos no se van al rapto, ellos se quedan en el desierto. Ok. Eso Eso es una, bueno, para otro momento. es otro extenso, Es otro extenso, sí. tema. Ay, bueno, un break de agua. Ok. Ay, Dios. Ay, vale. Entonces, vamos con el 10 que dice así. em, ¿Qué ocurre si un creyente vuelve a pecar habiendo nacido de nuevo? La relación con Dios se debilita, pero hay perdón a través del arrepentimiento. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Correcto? Ahora, ¿qué dice? Esto es algo muy sencillo para que lo puedas entender, pero si lo extendemos, uno, nosotros a través del Espíritu Santo sentimos tristeza. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar restaurar la relación con Dios lo antes posible. Dos, en ese proceso, bueno, como en todos los días, Jesús intercede ante el Padre por nuestra salvación y por nuestro perdón. Él es nuestro abogado. El Espíritu Santo se entristece. Hay una tristeza que viene de nosotros y hay una tristeza santa del Espíritu Santo. Y eso en algún momento tú lo vas a sentir. La Mm, clave aquí es arrepentirse de verdad, teniendo en cuenta que la gracia de Dios es preciada, que es lo que te decía, y tener conciencia de pecado nos ayudará a apreciar el sacrificio de Cristo. Imagínate que cada vez que torturaban a Cristo, lo hacían por ti, lo hacían por mí. Y de cierta forma, cada vez que pecamos teniendo conciencia y no nos arrepentimos, le damos un latigazo a Jesús. Entonces, ok. yo lo veo de esa manera. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan? Que Él es fiel y perdonador. Si confesamos esos pecados, Él nos va a limpiar de toda maldad. Te leo otro, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por la forma en la que viven. Recuerda que Él los identificó como suyos y así le ha garantizado que serán salvos el día de redención. Vale, tenemos 10 minutos ya para terminar, así que eso es lo que ocurre. Vas a sentir una tristeza santa, no que viene de ti, del Espíritu Santo, y hay que buscar en lo más rápido posible arrepentirnos, pedirle perdón y ayudarnos a que no lo volvamos a hacer, que tengamos conciencia de ello, porque al final Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros, no como la gente que está ahora sin conocer de Él, que hace todo lo que le venga en gana y no tiene ese, como te digo, esa Temor. conciencia, ese temor de Dios. Vamos con el 11. ¿Cómo se puede hacer la oración para nacer de nuevo? Debemos confesar con la boca y creer en el corazón que Jesús es el Señor. Romanos 19 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Exactamente, él dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, que lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón, abrir nuestra boca y creer en él, así de sencillo. Vamos con las preguntas sobre el nuevo nacimiento. Em, y aquí hay algo muy importante, yo sé que ya tú sabes esto, pero es fundamento. Esto te lo voy a dejar a ti literalmente de tarea. Lo único que Ujú. voy a tratar de debatir contigo es la primera pregunta. ¿Por qué es importante reconocer nuestra condición de pecadores y arrepentirnos para nacer de nuevo? Porque es importante reconocer nuestra condición de pecadores y arrepentirnos para nacer de nuevo. Y o sea, es una pregunta que me estás haciendo. Ujú. ¿Por qué es importante reconocer que somos pecadores? Porque si no reconocemos que somos pecadores, lo primero es reconocer para que Dios pueda obrar en nosotros. Porque si no lo reconocemos, le estamos mintiendo al mismo Dios, Ujú. prácticamente, porque Él ya nos conoce.
exactamente. Y esto es algo humano, el arrepentimiento, o es algo divino. Creo que, no sé, no sabría responderte. Puede ser tanto humano como algo divino, porque los seres humanos también a veces cometen errores y se arrepienten. Ya es Ujú, algo como que está dentro del ser humano, ¿no? ujú. Esa es la conciencia, pero sin embargo el arrepentimiento viene del Espíritu Santo y Él produce ese arrepentimiento en nuestros corazones, porque este paso de decirle a Dios que somos pecadores no va, eh, no va en la forma de la sociedad, no va conforme a la sociedad de, porque la sociedad es orgullosa, ¿me entiendes? Y va a llegar un momento que no va a reconocer algo por causa del orgullo, pero cuando hay arrepentimiento, el Espíritu Santo quita ese orgullo y la persona entiende que de verdad necesita a Jesús. Es Ok. importante, es importante. Entonces, esto te lo dejo como tarea, además de la lista de pecados que Ya la hice. excelente. Entonces, vamos a terminar esto. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Todo aquel que tú escuches que diga, ay, no, que Dios es malo, que no sé qué cosa es, yo soy muy malo, Dios no me va a perdonar, mentira. El Hoy único también la gente pecado, que dice, porque si Dios fuera bueno o lo que sea, no pasarían tantas desgracias en el mundo, no morirían tantos niños. O sea, ujú, ese tipo de cosas que hay veces que pasan cosas que uno no, por las decisiones del ser humano, ¿no? Porque él también te da un libre albedrío. Pero ujú, también es cierto que pasan cosas a veces que son injustas, pero eso ya no nos compete a nosotros, ¿verdad? no nos compensa a nosotros para nada. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero la gente no lo sabe porque no lee la Biblia, cree que la Biblia no es la palabra de Dios y sin embargo sí lo es, ha sido comprobada que tiene millones de referencias cruzadas de gente que ni siquiera se conocieron unas con otras a lo largo del tiempo y hasta el día de hoy se sigue comprobando su existencia y su veracidad. Entonces dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y esto es Ok. lo que produce el Espíritu Santo y esta es la única solución. Hasta ahora, ¿qué te pareció la clase? ¿Tienes alguna pregunta? Pareció bastante interesante y no, no tengo ninguna pregunta más de las que ya he hecho. Exactamente. Esto me gustaría que le dieras un repaso en casa, lo leas una y otra vez, le pidas al Espíritu Santo que te ayude a recordar este fundamento, porque así como yo te estoy explicando a ti, va a llegar un momento que tú les vas a explicar a otros. ¿Será? Sí, todos tenemos el mismo propósito, que es predicar este evangelio e ir y Ok. hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo te lo estoy explicando a ti, pero en algún momento tú también vas a enseñar a los demás. Así que Vale. espero que Dios haya bendecido mucho tu vida con esta clase y la segunda clase, bueno, será en otro momento, claro que sí. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Espíritu Santo, te doy gracias por este momento. Gracias porque tú eres el que abre nuestro conocimiento, abre nuestro corazón para entender la bondad que tuviste enviando a tu Hijo Cristo para morir por nosotros. Te doy gracias por esa gracia, por ese regalo de la salvación. Ayúdanos a tener conciencia de pecado y seguir caminando conforme lo hiciste tú. Danos Amén. fortaleza en el momento de la prueba, ayúdanos a aumentar nuestra fe y que toda voz de culpabilidad caiga ahora en el nombre de Jesús y de nuestras vidas, porque Jesucristo ya pagó por nuestro pecado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Un Amén. saludo, hasta la Bueno, próxima. gracias. Hasta Hasta luego. luego.